Hola a todos y bienvenidos, amantes de las series turcas, a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les encanta, romance en la oficina. Esas historias donde la lunea entre el trabajo y el amor se vuelve peligrosamente borrosa, donde las miradas se cruzan entre cubículos y los secretos se susurran en las salas de reuniones. Hoy les traigo una selección superíndice 3N de 18 episodios turcos que los van a enamorar. Prepárense para suspirar, reír y tal vez, hasta envidiar un poquito a estos personajes que encuentran el amor donde menos lo esperan. Pero antes de sumergirnos en este mar de pasión superíndice 3N y drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru en lo último en series turcas, desde recomendaciones hasta análisis y mucho mu, que no se pierdan nada. Ahora vamos a empezar. Prepárense para un maratón superíndice 3N de emociones, porque la primera serie que les quiero recomendar se llama Erkenci Kuay, o Pu Haro Sou más menos ador para nosotros. Sanem, nuestra protagonista, es una joven más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. ¿Y adivinen qué copyright? Ayu conoce a Khan, el hijo del dueu más menos o un foto superíndice 3 grafo aventurero y completamente irresistible. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, pero claro, como en toda buena historia de amor, habrá obstáculos, intrigas y malentendidos que pondrán a prueba su relación superíndice 3N. Los celos, las mentiras y las ambiciones laborales serán sus principales enemigos. Pero no se preocupen, también copyright habrá momentos llenos de ternura, humor y mucha pasión superíndice 3N. Prepárense para suspirar con cada mirada y cada beso robado. La siguiente en nuestra lista es Aik Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven de pueblo que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío, distante y completamente enfocado en su trabajo. Obviamente el destino los une y a pesar de sus diferencias, surge una atracción superíndice 3N irresistible entre ellos. La relación superíndice 3N está llena de conflictos y confusiones, pero también copyright N de momentos divertidos y en traumas menos hables. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Hayat y para derretirse con la dulzura que Murat esconde de su fachada de hombre de negocios. Ahora vamos con una serie que combina el romance con el drama familiar, Her Yerdesen o Te Estu, en todas partes. Demir y Selin se ven obligados a compartir la misma casa y la misma oficina después copyright de un error en una compra inmobiliaria. Imagúnense la tensión superíndice 3N, los roces y las constantes discusiones. Pero como suele suceder, del odio al amor hay un solo paso. A medida que se conocen, descubren que tienen en común de lo que pensaban y que, tal vez, el destino los unió superíndice 3 por una razón superíndice 3N. La serie es ligera, divertida y muy romántica. Ideal para pasar un buen rato y dejarse llevar por la magia del amor. No podemos dejar de mencionar Medcezir. Si bien no se centra exclusivamente en el romance en la oficina, la relación superíndice 3N entre Yaman y Mira tiene momentos que se desarrollan en el con diéresis, ámbito laboral y son cruciales para su historia. Yaman, un chico de barrio humilde, llega a vivir en una zona rica de Estambul gracias a la ayuda de un abogado. Ayu conoce a Mira, una chica popular y adinerada, pero con una vida familiar complicada. Su amor tendrá que superar muchos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. La serie es un drama adolescente con toques de romance y acción superíndice 3N. Prepárense para emocionarse con la historia de superación superíndice 3N de Yaman y para suspirar con el amor incondicional que siente por Mira. Continuamos con Gunea Yinkzlar, o Hijas del Sol. Esta serie nos presenta a Guneay, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas para empezar una nueva vida. Ayu conoce a Aluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella. Sin embargo, el pasado de Guneay esconde secretos que podrán poner en peligro su relación superíndice 3N y la felicidad de sus hijas. Si bien el romance principal no es en la oficina, una de las hijas, Selin, tiene una relación superíndice 3N con Ali, que tiene momentos que se desenvuelven en un entorno laboral, mostrando las dinámicas de poder y los desafíos de un amor joven en el con diéresis ámbito profesional.
La serie es un drama familiar con toques de misterio y romance. Prepare para engancharse con los secretos del pasado y para emocionarse con la lucha de Guneai por proteger a sus hijas. Ahora hablemos de Kiral Kaik, o amor de alquiler. Daphne acepta un trato para enamorar y casarse con Umer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de dinero para salvar a su familia de una deuda. Lo que empieza como una farsa se convierte en una verdadera historia de amor, pero claro, el secreto que guarda Daphne podrá destruirlo todo. La serie es una comedia romántica con mucho encanto y humor. Prepare para reír a carcajadas con las ocurrencias de Daphne y para enamorarse del carisma de Umer. La dinámica en la oficina de Umer con sus empleados y competidores, aún más menos de un toque extra de intriga y diversión superíndice 3N a la trama. Otra opción superíndice 3N es No. 309. Lale se ve obligada por su madre a encontrar un marido. Por error conoce a Onur en una cita a ciegas. Una noche de borrachera los lleva a un matrimonio accidental, que luego, evidentemente, evoluciona a algo muy S. Si bien gran parte de la serie se desarrolla fuera de la oficina, las interacciones de Onur con sus socios y empleados, y el posterior involucramiento de Lale en la empresa, crean situaciones CU superíndice 3 micas y románticas que enriquecen la historia. También copyright N les recomiendo y grados Nadnaik, o amor obstinado. Daphne y Jan trabajan en la misma empresa y se odian a primera vista. Sin embargo, el destino los une. A pesar de sus personalidades opuestas y sus constantes discusiones, la atracción superíndice 3N entre ellos es innegable. La serie es una comedia romántica con mucho ritmo y diálogos ingeniosos. Prepare para reír a carcajadas con las peleas de Daphne y Jan y para suspirar con los momentos de ternura que comparten. Siguiendo con las comedias románticas tenemos Senikok Bekledim, o Te espero copyright tanto. Kadir y Ailith se conocen por casualidad en un país extranjero y se enamoran a primera vista. Sin embargo, sus vidas toman caminos diferentes y se separan. Aún más menos os después copyright S se reencuentran en Estambul, pero las circunstancias han cambiado y su amor se enfrenta a nuevos obstáculos. Si bien el foco no es completamente en la oficina, el desarrollo profesional de ambos y las interacciones que tienen con sus colegas influyen en su relación superíndice 3N, agregando complejidad y realismo a la historia. Bato Yunu o Juego del Destino, es otra opción superíndice 3N interesante. Ada cree que es tu maldita y que su primer matrimonio terminará en fracaso, como le ha sucedido a todas las mujeres de su familia. Para evitarlo decide casarse con Ruzgar, su jefe, un hombre al que no ama. Obviamente las cosas no salen como ella espera y el amor verdadero aparece donde menos lo imagina. La serie es una comedia romántica con un toque de fantasía y supersticio superíndice 3N. Prepare para reír con las situaciones absurdas que vive Ada y para emocionarse con su búsqueda del amor verdadero. Luego tenemos Cazar a Ike, o Amor accidental. Esta serie nos presenta a Imal y Ziban, dos superíndice 3 venes que se conocen accidentalmente y, tras una noche de fiesta, se despiertan casados. Ambos provienen de mundos diferentes y tienen personalidades opuestas, pero se ven obligados a convivir y a lidiar con las consecuencias de su matrimonio improvisado. La serie es una comedia romántica con mucho humor y situaciones disparatadas. Aunque no toda la acción superíndice 3N ocurre en la oficina, ambos personajes se ven envueltos en situaciones laborales que aún más menos aden chispa y conflicto a su relación superíndice 3N. Para los que buscan algo un poco diferente, Ufacte Fecina Jetler, o Pequeu más menos os crumenes, puede ser una buena opción superíndice 3N. 4 amigas de la infancia se reencuentran aún más menos os después copyright S en una reunión superíndice 3N escolar. Los viejos rencores y secretos resurgen, desatando una serie de conflictos y traiciones. Si bien no es un romance clásico de oficina, las relaciones de poder y las intrigas que se desarrollan en el con diéresis ámbito profesional de algunas de las protagonistas son clave para entender la trama. La serie es un thriller psicológico superíndice 3 jico con toques de drama y romance. Prepare para engancharse con los secretos del pasado y para sorprenderse con los giros inesperados de la historia. Yasak Elma o Fruto Prohibido es otra serie que combina el romance con el drama y la intriga. Dos hermanas, Zeynep y YLDZ, tienen ambiciones diferentes. YLDZ suele más menos a con casarse con un hombre rico y poderoso, mientras que Zeynep es una joven trabajadora que busca el amor verdadero.
Sus vidas se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta para seducir a un hombre casado y adinerado. La serie es un drama con toques de romance y comedia. Las intrigas en las altas esferas y los juegos de poder en las empresas aún más menos aden un elemento de tensiu superíndice 3n y sofisticaciu superíndice 3n a la trama. Otra joya que no podemos pasar por alto es Senu con diéresis al cap, traducida como Llamas a mi puerta. Eda es una joven florista que sueu más menos a con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca y culpa a Serkan Bolat, un famoso y exitoso arquitecto. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan llegan a un acuerdo. Ella fingiru ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright él le devuelva su beca. Lo que empieza como un simple contrato se transforma en una relación superíndice 3n mucho mu, s profunda y significativa. La serie es una comedia romántica con toques de drama y fantasía. Prepur rense para reur con las ocurrencias de Eda y para suspirar con la transformación superíndice 3n de Serkan. La dinámica en la empresa de Serkan con sus socios y empleados crea situaciones CEU superíndice 3 micas y a veces tensas, pero siempre entretenidas. Siguiendo con las opciones MU-S recientes, tenemos a Aikman y Grados Ntikam, o Amor Lu superíndice 3 Jika Venganza. Esra deja a Ozan poco después copyright S de casarse debido a las dificultades Econu superíndice 3 micas. Aún más menos os después copyright S se reencuentran cuando Esra empieza a trabajar en la empresa de software que Ozan ha creado y que lo ha convertido en un hombre rico y exitoso. Ozan, herido por el pasado, decide vengarse de Esra, pero los sentimientos que aún existen entre ellos complican sus planes. La serie es una comedia romántica con toques de drama y venganza. Prepur rense para reur con las situaciones CEU superíndice 3 micas que se generan entre Esra y Ozan y para emocionarse con su reconciliación superíndice 3n. Finalmente les recomiendo Eblilik Akdajerei o Todo sobre el matrimonio. Esta serie sigue la vida de 3 abogadas de divorcio que trabajan en el mismo bufete y que, a pesar de su profesión superíndice 3n, tienen vidas amorosas complicadas. Si bien no se centra exclusivamente en el romance en la oficina, las relaciones que se establecen entre los abogados del bufete y sus clientes son parte importante de la trama y aún más menos aden un toque de realismo y complejidad a la historia. La serie es un drama con toques de romance y comedia. Prepur rense para reflexionar sobre el amor, el matrimonio y las relaciones humanas. Y para cerrar con broche de oro, no podemos olvidar mencionar Gibi. Esta serie sigue la vida de 3 amigos 30 o más menos eros que se meten en todo tipo de luos y situaciones absurdas. Si bien no es una historia de amor, las interacciones de los personajes en el trabajo son muy divertidas y muestran una faceta diferente de la vida laboral en Turquía. Y hasta AQ nuestra selección superíndice 3n de 18 episodios turcos que los van a enamorar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las historias de amor mu-s apasionantes que se desarrollan en el entorno laboral. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias y que hay muchas otras series turcas que también copyright N merecen la pena ser vistas. Los invito a explorar, descubrir y sobre todo, a disfrutar de estas maravillosas historias. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les sea útil para encontrar su superíndice 3 Sima serie turca favorita. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Qué copyright piensan de las historias de amor en la oficina? Me encantaría saber su opinión superíndice 3n. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.